siendo las 9 de la mañana y 15 minutos de este día sábado. Quiero hablar acerca de algunas noticias, pero muy importantes, que conciernen al bienestar de las latitudes a donde estoy, para que no solamente el país primeramente, sino posteriormente vecinos de otros lugares del subcontinente y de Centroamérica sepan qué es lo que está sucediendo y en base a eso tomar algunas decisiones al respecto. Reconozco que la guerra es contra la República de Brasil en las provincias, 23 provincias que conciernen a la República Democrática, donde Pablo Sebastián Brachetti, mi persona, nací en el perímetro 23 provincias bajo ley Buenos Aires. Reconozco que estamos siendo invadidos por complicidad con Brasil. Brasil se sigue moviendo de una manera táctica, Brasil se sigue moviendo de una manera espiritista, Brasil se sigue moviendo de una manera terrorífica, donde no es para hacer política, simplemente que hay que saber quién es el enemigo número uno de Buenos Aires y quiénes son los que siguen a Brasil y las creencias de Brasil, en las cuales Provincias Unidas no pertenecen. Lamentablemente, Brasil tiene un nombre que es Satanás Argentina, ese es el segundo nombre, y el tercer nombre es República Paraguay. Brasil tiene 3 poderes específicos que se están moviendo en todo Sudamérica, van volteando a los indios peruanos y bolivianos en el norte de este país, pero se mueven específicamente con el espíritu de Argentina Satanás y con la atomicidad de Paraguay, abusadores del agua, y imponen en las provincias y en otros lugares del mundo que ha llevado a la mayor y a la peor ignominia que tuvo la historia de América. De esta manera, pido la concientización de todos los países de África, hablando hacia al otro continente, allí al otro lado de este continente, la contraparte legal de este continente, la concientización educativa constante de todo el pueblo de África, que tengo entendido que están trabajando muy arduamente para cambiar la realidad existencial de India y los países Satán, los Eferes. Fuerzas Armadas están trabajando allí al respecto. Ahora, pido al pueblo de África concientización. ¿De qué? De los enemigos macumbas. Brasil, Argentina Satanás y República de Paraguay, abuso del agua, guerra del agua. Algo totalmente deshonroso para todo hombre del mundo. ¿La concientización de qué? África. Ilegalización civil a todo practicante macumbas y doctrinas proféticas extrañas. Vamos a un tiempo trabajar en la concientización, y si los negri no entienden de que no se puede practicar más los macumbas, la religión umbanda macumba y todo tipo de herejía profética, no es posible avanzar en gobernar tanto los continentes como los países. Los países y los continentes se pueden llegar a gobernar si los sistemas están apoyados de lo real. En el caso de los umbandas, los macumbas, las doctrinas proféticas defraudan ya lo real, o sea que son enemigos de la ley nacional y se convierten en enemigos tácticos. Resulta ser que George Temperley no hay ninguno, no son Buenos Aires, no son provincia, no son república, no son democracia, no son universidad, no son tribunales,
son brasileros, decían que eran paraguayos, ahora encuentran que son brasileros y demonios en diferentes lugares. Pido a África la concientización académica y posteriormente la ilegalización civil para de esa manera ya ser ley eso en estas latitudes. ¿Quiénes son los Umbanda? Los grupos afro-brasileños, enemigos declarados, enemigos del faraón primeramente. Los Umbandans son un grupo sincretista que se forman en base a las religiones africanas mezcladas con el catolicismo, cultos indígenas, espiritismo y ocultismo. O sea que el catolicismo que llegó desde Roma se juntaron con los indígenas ya eran indios que habían enviado desde Occidente y hacen con los indígenas y el catolicismo espiritismo, conferencialismo, que son luciferes que van jugando con los espíritus de demonios, y eso se va haciendo una religión que le llaman umbandas. Lamentablemente esos indígenas son los que encontramos aquí en el barrio de Constitución, por eso es que la justicia internacional pide el fin de ese nombre, ya que son de prácticas transexuales, espiritistas por orígenes indígenas y pertenecen a la supuesta religión oficial que ya Buenos Aires dijo de que no se reconoce a la Iglesia Católica como una iglesia oficial. Ya vinieron a decirme que tendrías que hacer ese rol también, pero no se puede hacer todo. Vamos a ver en el futuro cómo nos organizamos para que la gente pueda tener una iglesia mínimamente creíble. En cualquier libro que nosotros vayamos encontramos al catolicismo en medio del espiritismo, del indigenismo y del ocultismo. Su origen se origina en Brasil, donde millones de personas lo practican, y se han trasladado a varios países de Latinoamérica. Lamentablemente se trasladaron con mucha fuerza y potencia por estos lugares de Buenos Aires, lograron un secuestro extorsivo, lograron voltear al Banco Ciudad y los 35 millones de dólares, lograron dejar a Huracán casi en quiebra y van poco a poco minando la mente de todos los civiles y van traicionando por medio del ocultismo y el espiritismo cultural a los habitantes. El primer templo umbanda que se registró lamentablemente en este país data de 1961 y el auge, ya que hay más de un millar de templos lamentablemente acá en este país, se da en las décadas de los 80 donde ya no se los podía parar, todos camuflados de espiritismo, ocultismo, catolicismo, sectarismo, denominacionalismo, pero salen cambiadas las piezas, salen con esa risa de recuerdo, salen con esa ropa que me suena a algo, van ligando, son totalmente estratégicos, tácticos, científicos del engaño psíquico, ilusionario, colorífico, donde no dejan un solo segundo en paz la mente. Y lamentablemente encontramos siempre que el paraguayo, tanto Yacyretá y Francia, soplando de allá. El antropólogo Hugo Rattier, profesor de la Universidad de Buenos Aires, expresó que los inicios de los Umbanda en África tienen dos núcleos religiosos importantes que fueron trasladados a América. Primero, las religiones de origen sudanés, atento Sudán, que corresponden a países como Nigeria, Dahomey y Costa de Marfil, que poseen una mitología muy rica. Esa mitología muy rica es aquello que se transforma en misticismo, hay que tener muchísimo cuidado. Tenían sacerdotes que se comunicaban con espíritu de los dioses, los Orixa, por eso es que hacen tanto énfasis Sony Corporation en materia de Xperia, son letras de Xperia significa aire. Y Orixa
tiene las letras, pero de otra manera. Cuando se van a dar cuenta, el énfasis es la O grande, que significa cero. Son estafadores. Por otro lado, llegaron los cultos de Bantués, que corresponden al actual Mozambique y se comunican con el espíritu de los antepasados. Una de las cosas que hacen es levantar la memoria de los antepasados con los extraterrestres y mantienen ese espíritu constantemente dentro de las casas, en las calles, en lugares del recuerdo de las civilizaciones, y es algo muy desagradable para la estabilidad de Buenos Aires. Buenos Aires es un nombre que no tiene absolutamente nada que ver con los Umbanda, con Umbanda. Remera que nunca me puse. Felipe de España dijo: me gustaría verte con la banda Sargento Basurdo, Argentina. Yo soy de la banda argentina, había dicho. Yo le dije: no pertenezco, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y luché por la independencia de América con respecto a España, que quisieron imponer la banda y no lo lograron, como tampoco la banda de Temper. Al llegar a Brasil, los negros, que ya tenían su propia religión, fueron bautizados en la fe católica, uno de los errores que se comete a lo largo de la historia, pero que se puede revocar en vida. Estos aceptaron el cristianismo, pero protegieron sus rituales africanos, utilizando imágenes de los santos para representar sus propias divinidades. Por ejemplo, algunos, los Oxalá, que decían que eran Cristo, Yemanjá, Virgen María, Ogún, San Jorge, Oxosis, San Sebastián, Sangó, San Jerónimo, Oxum, Inmaculada Concepción, y Omuli, San Roque. Son todos nombres que utiliza el catolicismo, que están mezclados con los Umbanda, que fueron rituales que vinieron desde África y se mezclaron con los indígenas, el espiritismo y el ocultismo, y que se los puede ver entremezclados en la tradición y la cultura, en los cuales no es posible. República de Brasil, República de Paraguay, catolicismo romano, no es posible la práctica y la imposición de estas prácticas en esta provincia, en esta república y en el resto de la tierra de América. Por otro lado, la llegada al Brasil del espiritismo de Allan Kardec incorporó a esta religión la creencia de medium y con ello la posibilidad de que los vivos entren en contacto con los espíritus de los muertos. Por último, divinidades indígenas como Tupinambá y el Capocló Setefrechás se incorporaron a tales cultos. El Umbanda se empezó a organizar como culto a fines del siglo en la ciudad de Bahía, y desde allí se trasladó por todo Brasil. Según los censos de ese país, sumarían más de 30 millones de seguidores, que serían los que están totalmente relacionados con Seventh Day Adventist Church, ya que Seventh Day Adventist Church en Brasil y los Umbandas en Brasil hace instantes solamente volvieron a reconocer que son lo mismo. La iglesia adventista es una iglesia Umbanda. Durante la presidencia de Barack Obama, los Estados Unidos de América, a nivel atómico convencional y a nivel plataforma unipersona, él, como ministro, legalmente fue declarando desengaños profundos que conciernen a la estabilidad del continente, y uno de los desengaños que Barack Hussein Obama me dijo por medio tecnológico es: los adventistas son Umbanda. Parecen que son africanos, pero no, son Umbanda, no son africanos. Lamentablemente, allá en África es posible que también haya personificados de África que practican la religión Umbanda, que son los indígenas indios, que promueven eso, que colocaron la bandera en Italia, que se instalaron en Roma y no tienen supermercado directamente, son solo antropofagia, y quieren imponer esa cultura religiosa, cultural, tradicional en estas latitudes. No es posible Brasil, no es posible indígenas, no es posible católicos avanzar con tales sistemas, tales creencias. La práctica de este culto estaba a cargo del Pai y la Mai, por eso es que allí en Corriente saludé a una supuesta Mai que sabía lo que hacía, igual que el hijo, que tengo entendido que es de origen occidental y fueron
tienen causa por secuestro. A las asambleas religiosas o secciones asiste el adepto con algunas dolencias o mal espiritual, quien necesitaría los dioses para expulsarlos. Y en plena sesión aparecen los pretovelos, los negros viejos, por eso que allá en Corrientes me presentaron unos pretos, unos supuestos hermanos de apellidos pretos, que después tengo entendido que está la causa abierta por secuestro. Eran totalmente relacionados, sabían de qué iba la iglesia adventista, y los macumbas y los umbanda hacen un plan social, nacional, de inteligencia constante, de persecución continua hacia el nacido natural y hacia el sistema republicano. Tengo entendido que Buenos Aires declara el 2 por 1 a cada uno de esos individuos que tiran el cabezazo y dicen: estamos del lado de los humanos, estamos del lado de los indígenas, estamos del lado del catolicismo, estamos del lado del caos, estamos del lado del espiritismo. Tengo entendido que hay jóvenes que dijeron: vamos a parar la pelota, vamos a buscar a esos giles. En unos casos, para enfrentar el mal, se recurre a Exú, según esas creencias, y se sacrifican animales comestibles, cabritos, gallinas y palomas. 3 símbolos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Los cabritos, símbolo del cordero, de la mansedumbre. Las gallinas, un alimento básico, proteínico, aceptado en tiempo contemporáneo. Y las palomas, símbolo de la vida humana, antítesis de los murciélagos. Estos tipos sacrifican símbolos naturales y hacen diferentes ritos para decir que predominan en el poder y en los sistemas. Uno de los padres más conocidos, lamentablemente acá, en las latitudes del país, fue Carlos Luconi, que hizo un libro, Umbandismo y Africanismo. Y él llegó a decir lo siguiente, con relación a la utilización de animales en una reunión pública que se realizó lamentablemente en el Congreso de la Nación. Dijo: el hecho del derramamiento de sangre visto psicológicamente es una actitud primitiva. Claro, ellos dicen abogar por constitución, pero que no son constitución, por los indígenas, pero que no son ni independientes ni indios, por los indigentes, pero que son ricos y cooperativistas. Cuando los van a revisar, están relacionados a los umbandas, traición al país. Por tal razón, decía él, en nuestro proyecto se precisa que los sacrificios de animales no deberán trascender públicamente, dijo el tipo ese. Queremos que sea un ritual solamente reservado a las altas personalidades religiosas del templo. Totalmente investigado por servicios de investigaciones de las provincias, tendrían que ser tales tipos, y ver qué relación tienen con el esclavismo convencional y con todo tipo de religiones umbandistas que no tienen absolutamente nada que ver con la identidad y identidad nacional en esta provincia, en este país y en el continente. El 16 de julio de 1991, la agencia de noticias encontraron una extraña gacetilla firmada por Luconi, por este tal Carlos Luconi, que la misma solicitaba al gobierno de Tailandia que revea la medida de considerar a la sexta MON como una amenaza para la seguridad nacional. Resulta ser que llevaron allí a Vinto, una de las facultades más confiables, que tuvo que disminuir y cerrar la facultad porque reconocieron que los adventistas no son amigos de los cielos y de la tierra. Y resulta ser que hubo un momento que el gobierno de Tailandia consideró que la sexta MON ya habían quedado discipulados por los umbandas, tanto así que aparecieron electrocutando a Jesús allí en el cielo y parando allí en Corina y haciendo línea con el sincretismo, con el espiritismo, con el catolicismo. Ángeles que tienen que intentar pensar para no caer nuevamente, como ya hice un video, nuevamente en tales
en tales graves pecados nacionales, en tales delitos y crímenes nacionales, porque son religiones que llevan a la sociedad civil a mantenerlos criminales. El reverendo Montt debe ser considerado como un verdadero benefactor de la humanidad, y que su denodada lucha contra la perversión marxista lo hace legítimo acreedor de esa honorabilidad, decía. Los Umbanda están en contra de todo lo que sea la ciencia de Marx. Marx es un estructurado de la sociedad civil a nivel financiera, a nivel social financiera y a nivel económica financiera. Los Umbanda intentan destruir eso, para ellos ser el sistema. Y en esta hora están haciendo un culto de escuela sabática, del culto divino. No se los ve a ninguno, ni con cabrito, ni con gallina, ni con nada. Están excelentemente vestidos. Todo por ahí. Se va a decir en un país, hay que nacer en Buenos Aires para poder captarlos, para poder agarrarlos, para poder denunciarlos. Hay que tener 4 doctorados, 5 doctorados, para no hacerse pasar por un gil. Hay lugar para el estudio del marxismo, no hay lugar para los demonios de Francia. El notable crecimiento del culto se debió en parte al espiritismo tradicional. Estos tipos se especializaban en la escuela científica de Basilio, por eso es que el banco cooperativista de Avellaneda escondía un Basilio que iba a hacer fierros y decía que se preparaba para pelear conmigo. Cuando se terminó el geofraude dijo, ya no peleo. Son tipos totalmente umbandas, secretarios de Brasil, traición a la patria y traición a las finanzas. Y pusieron grandes figuras populares como Pancho Sierra, Madre María, todos nombres que iban relacionando con las cárceles. Cabe señalar que el espiritismo trabaja con sectores populares y son perjudiciales al tal término literalmente físico. Por eso que tengo el 4% de mi mente y me apuro a poder hacer algo más por el desgaste que ellos promueven. Aparecen invadiendo, aparecen al frente haciéndose pasar por curanderos, aparecen haciéndose pasar por entidad deportiva. Cuando se les va a decir van a hacer las reformas, no hacemos las reformas. Son muy pero muy estratégicos y son perjudiciales a lo físico, y lleva a que muchos dejen las medicinas tradicionales inclusive y esperan que se apoyen en los PAI y en las MAE, que son los que curan las enfermedades. Aquel que no está en la línea denominacional, aquel que no se tira el placar de ropa y va el sábado a la iglesia a aparentar, tienen un plan B, el padre y la madre. Nunca dejan que los hijos estén al lado del padre y la madre. Y cuando uno se acerca al padre, inmediatamente dicen 1 tsunami, 2 tsunamis, 3 terremotos, y uno tiene que alejarse del padre. Tengo que recordar a mi padre, lo tengo a 24 años. Y esto reflexionar a todos los estudiosos de las religiones, pero pido a las fuerzas de Buenos Aires leales, entendiendo que el Palomar y Tablada son declaradamente enemigos, como dijo una investigación de psiquiatría, son brasileros. Es algo totalmente, no solamente son indios y pakistaníes, Afganistán, sino que son brasileros. Cuando me estoy refiriendo despectivamente, el faraón puedo ir 1 mes, 2 meses, 3 meses. Puedo ir a invertir esa tierra elegida, pero no puedo ir a imponer sutilmente y estratégicamente invasión, ocultismo, violación, guerra, espiritismo, transexualismo, dualismo, todo escondido con la potencia del agua. 2 por 1 vigente. Que tengan un día.